Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por darse cita el día de hoy. Tenemos con nosotros a nuestro psicólogo Uriel Aranda, quien nos trae un tema muy, muy importante que creo que a varios de nosotros nos aqueja. Y pues sin más preámbulo, cualquier duda o pregunta la pueden ir poniendo en el chat. O bien, Uriel, no sé si desees que conforme tengan la duda o pregunta te vayan diciendo en tiempo. Cualquiera de las dos maneras está bien. Ok, Si quieren, perfecto. las podemos dejar al final de la sesión o incluso ahí conforme las vayan teniendo, pueden irlas anotando y las vamos solucionando al final de la presentación para tener más tiempo para preguntas, para conversarlo, más que estarnos deteniendo. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces aquí los vamos leyendo en el chat y los dejamos con el tema Yo te cuido, pero ¿quién me cuida? Síndrome del cuidador primario. Muy bien. Bueno, para los que me conocen y para los que no, yo soy el licenciado Uriel Aranda Caro, soy el psicoterapeuta de adolescentes y adultos de aquí de la sede de Juárez. Em, Muchas de las cuestiones que vamos a estar hablando ahorita no están tan relacionadas con el usuario, sino con los cuidadores primarios del usuario, ¿de acuerdo? Quisiera comentarles esto antes de empezar. Muchos de los temas que vamos a estar abordando pueden ser tomados como temas un poquito difíciles de dialogar o tener la apertura para comentar, perdón. Pero es importante que tengan la libertad o la seguridad de poder dar su opinión como cuidadores, porque muchas veces la situación de tener a un paciente o un usuario con discapacidad nos puede poner una situación de encrucijada personal, de ética personal. ¿A qué se refiere? Podemos tener todos nuestros esfuerzos o dedicación a cuidar a una persona, pero hacer un comentario del desgaste lo que ha consumido de mi vida personal o de mi tiempo personal, el cuidado de una persona con discapacidad, pues es difícil, ¿sí? Es difícil porque sentimos que no deberíamos de quejarnos, porque no deberíamos de hacer esa clase de comentarios, porque si realmente estamos haciendo las cosas como sería lo correcto, no deberíamos de tener una queja o un comentario sobre eso. Y todo lo contrario, llevar la tarea de cuidar a alguien es una labor ardua y muy demandante. Permítanme tantito, déjenme más ver cómo más me quito esta. mm, Espérenme, permítanme tantito. Ujú. Listo. Ahí están viendo la pantalla completa, Carla, ¿me puedes ayudar? Sí, sí la estamos viendo. Sí, Ok. sí, Uriel, sí se ve completa. Bueno, ¿qué es el síndrome del cuidador primario? Sí, también se le conoce como el síndrome del quemado, sí, o el síndrome de burnout. Ahí lo van a ir escuchando mientras avanza la sesión. El síndrome del cuidador quemado es un profundo desgaste emocional y físico que experimenta una persona que convive y cuida de alguien dependiente. Esto puede ser personal de los equipos de salud, por ejemplo. Yo que soy psicoterapeuta, mis compañeras y colegas, los maestros, los enfermeros, médicos, todo el cuerpo de un hospital o de una clínica son personas que se dedican al cuidado, pero también los familiares de las personas con discapacidad. Porque aunque no tengan una formación académica o no tengan una formación dirigida a lo que es al cuidado médico, de enfermería o de rehabilitación o cada una de estas partes, sí están encargados de llevar el cuidado o la atención de las necesidades de la persona con discapacidad. ¿Y esto qué es lo que implica? Pues un consumo elevado del tiempo, de los esfuerzos, de sacrificios del tiempo personal, de las relaciones con otras personas o de los objetivos personales, ¿sí? ¿A qué se debe este desgaste emocional? Esto debido a exponerse a una serie de factores que acaban absorbiendo o consumiendo la vida del cuidador primario, como es el cansancio, la sobrecarga y el estrés del cuidador. La persona que sufre este trastorno se suele llamar un cuidador quemado, ¿sí? Cuidar de otra persona es un trabajo sumamente duro y si a eso le sumamos una dedicación exclusiva las 24 horas del día o gran parte de él, la tarea se vuelve aún más complicada, ¿sí?
Aquí tenemos una imagen de nuestros compañeros de CELAC, Chihuahua y Juárez, porque trato de hacer un hincapié en que si bien nosotros estamos aquí para servirles o ayudarles a ustedes o asistirles en las diferentes áreas de rehabilitación, psicoterapia, eh, el área de tecnología asistiva, orientación y movilidad, ustedes son los que están las 24 horas en la disposición y en la atención de su paciente o su familiar con discapacidad, y esto pues, demanda mucho de ustedes. Una introducción. Con el cuidado diario, la salud de la persona enferma o de la persona con discapacidad puede llegar a mejorar considerablemente, mientras que la del cuidador se puede deteriorar progresivamente, generar una evolución degenerativa, ¿sí? Y si es el caso contrario, o sea, que la salud del paciente empieza a degenerar, ¿sí? Y a pesar de los cuidados, la persona dependiente no mejora, el grado del deterioro físico del cuidador puede ser aún mayor, se puede deteriorar aún más el cuidador debido a la frustración que le generan los resultados, que está disponiendo del tiempo o de sí mismo para cuidar de la persona con discapacidad y aún así se está degenerando su estado físico o incluso su estado emocional. Si cuidamos de alguien dependiente y detectamos indicios de que podemos padecer el síndrome de burnout o estos síntomas que vamos a estar describiendo más adelante, debemos encontrar la forma de combatirlo lo más rápido posible, ¿sí? ¿Cómo? Lo mejor es pedir ayuda a cuidadores profesionales o a personas que nos dedicamos, perdón, a la atención de las personas perdón, a las personas con trastornos mentales, como puede ser un psicoterapeuta, sí, un psicólogo, o en el caso de que los síntomas sean muy graves y requieran un acompañamiento psiquiátrico, un esquema farmacológico, pues llevarlo a la par del tratamiento con un psiquiatra, ¿sí? ¿Quiénes son los cuidadores? Vamos a describir específicamente qué es un cuidador. Los cuidadores son aquellas personas que realizan todas las tareas de cuidado de las personas dependientes. Podrán ser padres, madres, médicos, enfermeros, psicoterapeutas, etcétera, ¿sí? Que no son capaces, la persona dependiente, de realizar por sí mismas esas actividades básicas de la vida diaria. Se entiende por dependencia la necesidad de asistencia por parte de una tercera persona. Todas las personas con discapacidad somos dependientes en cierta manera, dependiendo el grado de autonomía de la persona, pero incluso las personas ordinarias somos dependientes de otras personas. ¿Por qué? Porque aún así una persona ordinaria con todas sus facultades sensoriales y mentales depende de otros individuos dentro de la comunidad para facilitar el desarrollo de ciertas actividades o el desarrollo de ciertas funciones. Entonces, somos individuos interdependientes en la sociedad. No podemos decir que solamente las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad u otras minorías sociales o personas vulneradas son dependientes. Todos somos dependientes, nada más que de diferente grado, ¿sí? Entonces, continuamos. Estas actividades básicas de la vida diaria, en concreto, aquellas relacionadas con el cuidado personal, estas personas, o sea, los dependientes, en su mayoría son en su mayoría son familiares de las personas dependientes, especialmente las mujeres. Es muy frecuente encontrar a mamás, tías, abuelas encargadas del cuidado de la persona con discapacidad. No decimos que los padres de familia o los hombres no lo hagan, pero en su mayoría estos se centran en la parte del sustento o la productividad económica. No es la mayoría del caso, digo, no es en totalidad del caso. Hay papás que sí se encargan de manera equitativa, junto con la mamá, en los cuidados de la persona con discapacidad, pero en su mayoría los hombres se abocan a la cuestión del sustento o el soporte económico, ¿sí? Se caracteriza por no tener una formación específica, como les comentaba, muchos de los cuidadores primarios no tienen una formación en cuidados paliativos o en cuidado o asistencia de personas con discapacidad, sino que se van formando en el tiempo en que están cuidando de la persona con discapacidad. No reciben una remuneración económica, pocos reciben algún salario o algún sueldo por eso, ¿sí? Por el trabajo que dedican al cuidado de la persona con discapacidad y no tienen un horario, sino que es todo el tiempo que están con ella, se dedican a la atención de la persona
con discapacidad o dependiente de ellos, dedicando la mayor parte del tiempo a la tarea del cuidado. Hoy en día las familias son menos numerosas, por lo que la tarea de cuidar a las personas dependientes se divide entre un menor número de personas. Este fenómeno, sumado a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, hace que la tarea del cuidado de las personas dependientes se haga cada vez más difícil. Aquí abajo tenemos un video. Ahorita déjenme ver cómo lo reproduzco. Por eso está este espacio en blanco ahí hay un video. Antes, yo creo que muchos recordarán que cuando las mujeres estaban más dedicadas o estaban más centradas al ambiente del hogar y que eran mayormente los hombres que estaban en los centros laborales, se podía de alguna manera coordinar más el cuidado de una persona. Pero ahora que papá y mamá, los dos están dentro de las fuerzas laborales, es más difícil llevar un cuidado de la persona dependiente. A su vez, los matrimonios anteriormente tenían más hijos. ¿Y a qué se refiere esto? Que los cuidados se podían repartir de una manera más igualitaria o de una manera con menos carga entre más hijos o entre más hermanos, ¿sí? Ahora que la mayoría de las familias tienen dos, tres, yo creo que menos de dos hijos llegan a tener ahora las familias estadísticamente hablando. Entonces, esta cuestión del cuidado de una persona con discapacidad, ya sea un infante o sea un adulto, se puede dividir o puede, digamos, repartirse la carga del cuidado de manera menos equitativa, digamos, o la carga se queda nada más en dos personas, siendo que antes se podía dividir hasta en cinco personas, ¿no? Y podían todos estar involucrados o participando en las cuestiones del cuidado. Permítanme tantito, déjenme ver cómo lo reproduzco. Ahí ya está apareciendo. No. A ver, permítanme tantito. Espérenme, déjenme, le pido al compañero que venga y me lo reproduzca. Mm, Gracias, compañero. Está un video en la presentación, no es que no sé cómo reproducir. ¿No? Bueno, ahí después les hago llegar el material este. Sí, es que no se puede reproducir, me está comentando el compañero, ¿sí? Pero no se preocupen, aquí lo complementamos. ¿Qué síntomas puede presentar una persona que está manifestando este trastorno, ¿sí? Lo vamos a clasificar en dos etapas, en una etapa temprana y en una etapa avanzada, ¿sí? En una etapa temprana, la persona puede estar comenzando a manifestar síntomas como estrés y ansiedad. ¿Por qué estrés y ansiedad? Estos estados anímicos no son patológicos, por decirlo así. Consideramos mucho cuando hablamos del estrés y de la ansiedad que son estados ya cuando traemos un problema muy grave de salud mental, ¿no? Pero sin la ansiedad y sin el estrés realmente no podríamos sobrevivir. ¿Por qué? Porque la finalidad de estos estados anímicos es mantenernos en alerta ante una situación de riesgo. ¿Qué situación de riesgo? Puede ser real o ficticia. Para nuestra mente no hay diferencia entre una cuestión u otra, ¿sí? Una situación de amenaza puede ser el fallecimiento de mi familiar o de la persona de la cual depende de mí, la complicación de salud de la persona,
el consumo de tiempo o sacrificio del tiempo personal que tengo que disponer para atender a esta persona, ¿sí? Dentro de muchas otras cuestiones que pueden estar apareciendo en mi pensamiento, ¿sí? O yo puedo estarme creando sobre la situación que estoy viviendo. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Se tiene que identificar específicamente en cada uno de los cuidadores. No se puede generalizar cuál es el sentimiento que puedan tener, ¿sí? Sí podemos creer que hay sentimientos en común, como la situación de sentirme impotente, de que quizás no tengo los suficientemente recursos personales, económicos o familiares para poder llevar el cuidado de la persona con discapacidad. Ese puede ser un sentimiento general que presentan todos los cuidadores primarios, pero también van a haber una serie de cuestiones particulares. Si tengo a mi hijo con una discapacidad visual, el cual depende de mi asistencia, pero además tengo otras personas que están bajo mi cuidado, pues es difícil pensar que todo mi tiempo se lo voy a tener que dar nada más a mi hijo con discapacidad. Voy a tener que encontrar algún tiempo para poder darle acompañamiento a mi hijo más pequeño o más grande, ¿sí? Y eso es una situación, perdón, que puede causarme ansiedad o causarme estrés. Depresión. ¿Cuándo podemos decir que una persona presenta depresión? Cuando durante 2 semanas de manera continua, ¿sí? En un lapso, vamos a decir, de entre 10 y 12 horas del día que estamos despiertos, estamos presentando síntomas de pensamientos recurrentes e intrusivos, o sea, que están invadiéndome el pensamiento, donde estoy pensando escenarios fatales, ¿sí? O catastróficos, como que otra vez vamos con la cuestión de que mi familiar vaya a fallecer o que mi familiar vaya a complicar su estado de salud, que mi situación personal se vaya a complicar y yo ya no vaya a tener los recursos personales para poder afrontar la situación del cuidado de la persona dependiente, ¿sí? Entonces, estas situaciones se pueden agravar tanto que ya son muchos los pensamientos intrusivos y el malestar de la persona le inhabilita tanto cuidar a la persona dependiente como llevar su vida de una manera eficiente o de una manera efectiva. La irritabilidad, ¿sí? La persona se torna más agresiva, no violenta. Tenemos que diferenciar entre agresión y violencia, ¿sí? La agresión es una respuesta ante una situación amenazante, ¿sí? La violencia tiene un recurso, ¿sí? O tiene una particularidad que es un recurso para ejercer control sobre otro individuo. O sea, es una herramienta se podría decir, de manipulación o de control sobre una situación o sobre un individuo, ¿sí? El insomnio se refiere a el problema para mantenernos dormidos, perdón, y quedarnos dormidos. Esta situación es muy degenerativa. Uno de los peores síntomas que puede presentar una persona con el síndrome del quemado o el síndrome de cuidador primario es tener insomnio. ¿Por qué? Porque esto degenera rápidamente el estado emocional del paciente y el estado físico también. El insomnio es una de las causas principales de que se comience a desarrollar problemas de hipertensión arterial, ¿sí? Es uno de las primeras complicaciones. Entonces, el asegurar el descanso o la recuperación de dormir reparadoramente en el cuidador primario es una de las cosas que intentamos mantener, ¿sí? O que tenemos que intentar mantener en el cuidador. También en el paciente, ¿no? La persona con discapacidad, pero en el cuidador primario tenemos que llevar un seguimiento sobre que el paciente no haya tenido más de 3 noches con problemas para dormir, ¿sí? El cuidador primario no debe de tener más de 3 o 4 noches durmiendo menos de 6 horas, ¿sí? Porque ya va a empezar a tener una degeneración física, un deterioro mental. La apatía, la persona se empieza a volver menos empática tanto con la persona que cuida como con las demás personas. Esto puede ser derivado pues por el desgaste, pero también por la situación de sentirse que no le acompañan en la tarea o en la responsabilidad del cuidado de la persona con discapacidad, ¿sí? Esta apatía a veces es también el miedo a sentirse juzgado. ¿A qué se refiere esto? Que muchas personas, cuidadores de personas con discapacidad, frecuentemente se apartan por el decir de que es que van a juzgarme la manera en cómo yo cuido a la persona
o me van a estar abordando haciéndome críticas, cuestiones así. Entonces tenemos que ser muy empáticos, pero también ser comprensivos de que esa persona que está cuidando de la otra persona tiene necesidades de desarrollo personal. ¿A qué se refiere? Necesita vincularse con otras personas, necesita pasar tiempos de inversión personal, necesita alimentarse correctamente, necesita tener cuidados de higiene y limpieza y apapacho, vamos a decirle como apapacho personal, ¿no? O sea, tener esa atención a uno mismo, a sí mismo, perdón. La pérdida del apetito. Esto puede ocurrir tanto haciendo ayunos prolongados como comiendo en porciones más pequeñas. Entonces tenemos que mantener una atención particular en que el cuidador esté recibiendo o esté llevando una alimentación adecuada. ¿Qué es una alimentación adecuada? No pueden ser menos de 3 comidas diarias, ¿sí? Y se supone que dentro de una buena rutina de alimentación tenemos que llevar nuestras 3 comidas diarias y 2 colaciones, que pueden ser fruta, pueden ser alimentos mmm, rápidos, como pueden ser, no sé, comer cacahuates, nueces, frutas, esta clase de alimentos entre cada comida, o sea, independiente de las 3 comidas principales, 2 colaciones, ¿sí? Y esto no es algo difícil de accesar, o sea, ¿a qué o de acceder? Me refiero a que muchas personas dicen, oiga, es que yo batallo para hacer despensa. Digo, no tienen que ser alimentos caros o difíciles de conseguir. Por ejemplo, las manzanas, peras, duraznos, guayabas, nueces, almendras, cacahuates, todo esto puede funcionar como colaciones entre las comidas principales, ¿sí? Que también llevar una alimentación que no abuse de alimentos altos en calorías, como que pues estar recurriendo constantemente a comer carnes, a estar comiendo alimentos altos en grasas, a estar consumiendo alimentos altos en azúcar, porque muchos de nuestros pacientes, aparte de tener una discapacidad visual, pueden presentar algo que le llamamos comorbilidades. ¿Qué es eso? Puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener insuficiencia renal, puede tener insuficiencia cardíaca, puede tener una serie de problemas conjunto a la discapacidad que tenga, ¿sí? Entonces tenemos, tanto nosotros como personal, como el cuidador primario, se le tienen que dar estas recomendaciones sobre cómo llevar la alimentación adecuada, tanto para él mismo, como qué recomendaciones se le pueden hacer para el paciente que está cuidando, ¿sí? Cefalea quiere decir que son dolores de cabeza. Pueden ser desde jaquecas medianamente molestas hasta dolores de cabeza muy, muy graves. Cuando esto está ocurriendo, tenemos que considerar que el paciente pueda tener un trastorno de ansiedad ya instalado o desarrollado, porque si el paciente está estresado constantemente, cuando nosotros nos estresamos, liberamos un químico en nuestro cuerpo que se llama cortisol. El cortisol lo que hace es que me eleva la presión arterial y también me eleva el consumo de azúcar. Entonces, ¿qué puede pasar? Una persona diabética puede sentir que se le baja el azúcar o incluso se le puede subir el azúcar. ¿Por qué? Porque está procesando mucho más energía, porque está tensionado, está en alerta, ¿sí? Entonces, el cortisol puede disminuir el índice glucémico. ¿Por qué? Porque estás consumiendo energía, pero también si llegas a comer algo, te puede subir más el índice glucémico porque se va directamente a consumo en el cuerpo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué además hace el cortisol? El cortisol va a causar que nos dé insomnio, porque como estamos alertas, ¿cómo vamos a poder dormir? Si mi mente siente que hay una situación de amenaza, hay una situación de incertidumbre, de miedo, de angustia que tengo que resolver. Es importante que se apoyen en el equipo de psicoterapia de CELLAC, tanto Juárez como aquí nosotros en Chihuahua. Es importante que sepan que nuestras puertas siempre están abiertas, que tenemos la atención de procurar con ustedes un seguimiento y un acompañamiento lo más cercano que se pueda. Cuando ya la situación se haya elevado mucho y sea necesario la valoración por parte de psiquiatría para ayudarles a manejar estos trastornos o estas alteraciones que ya se han vuelto muy graves, debemos de llevar un manejo conjunto entre psicología o psicoterapia, perdón, y psiquiatría. Siempre tienen que ir juntos. No se puede llevar psiquiatría sola ni psicología sola si los trastornos mentales ya se han evolucionado demasiado, ¿sí?
Y por último, el abuso de sustancias nocivas. Esto es una cuestión muy subjetiva o muy particular, porque, por ejemplo, muchas personas empiezan a abusar de, por ejemplo, oiga, es que una vecina me dio alprazolam para dormir. Sí, pero no se lo prescribió un médico eso. O sea, ni siquiera un psiquiatra, ni un médico. Generalmente para los trastornos del sueño, el fármaco que se utiliza para ayudar a dormir mejor, sin caer en utilizar benzodiazepinas, que es lo que le escuchan ustedes como alprazolam, clonazepam, diazepam. Hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos, ¿sí? Solamente bajo prescripción pueden ser utilizados. Hay un medicamento que no es controlado, pero puede ayudar para los trastornos del sueño. Se llama mirtazapina. Se puede comprar en la farmacia sin receta. Y podemos iniciar con un cuarto de esa pastilla antes de dormir. ¿Sí? Este medicamento se puede conseguir en las farmacias similares incluso. Y yo les diría, pues, procurar tomarlo unos 5 minutos antes de dormir, les puede ayudar para mejorar el sueño. Es uno de los fármacos que se utiliza de primera línea para los trastornos del sueño en las clínicas donde se atiende el sueño. Es más recomendable que utilizar benzodiazepinas como el clonazepam o el alprazolam porque llega a ser menos dependiente, uno genera menos dependencia orgánica a la mirtazapina que a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas generan más adicción. Entonces, esos medicamentos deben tener mucho más cuidado en su manejo y en el tiempo en el que se están utilizando. ¿Cuáles son otras sustancias nocivas que pueden utilizar las personas? El consumo de alcohol, ¿sí? También las personas pueden en su ansiedad aumentar sus hábitos de tabaquismo. Si de por sí fumaban, pueden empezar a fumar más. Y esto a la larga o en un mediano plazo puede generarles problemas, ¿sí? Las personas que ya han comenzado a desarrollar estos síntomas, ¿sí? El síndrome del cuidador primario, ¿sí? Tienen un sentido de culpa, dejan de lado sus actividades de diversión o de inversión personal. No vamos a dejarlo de inversión, perdón, de diversión de lado, pero son actividades de inversión personal. O sea, cuando tenemos un tiempo para poder bañarnos tranquilamente, no a las carreras, ¿sí? Que podemos sentarnos a ver un programa, escuchar música o tener una pequeña, no sé, salir fuera de mi domicilio y pasar un tiempo con un familiar, un amigo o alguna persona. Estas cuestiones van a tener efectos negativos en mi estado emocional. No decimos o no estamos promoviendo, promulgando que se deba ignorar a la persona que se cuida, pero es que tampoco vamos a ignorarnos nosotros como cuidadores primarios. Tenemos que tenernos atención, tenemos que tenernos consideración en el bienestar, ¿sí? Dejan de lado a sus amigos para dedicarse plenamente a la tarea del cuidado y manifiestan también tristeza y tensión ambiental. Son incapaces de relajarse y pueden presentar un aislamiento social y sentimiento de soledad. Entre las personas que asumen ese cuidado, muchas veces aparece una serie de síntomas que dan lugar al síndrome del cuidador quemado. Son estas, en un inicio, son estas, se pueden complicar un poquito más, ¿sí? ¿Alguien que tenga algún comentario hasta ahorita de los compañeros, colegas o de los asistentes? ¿Nadie? Bien, todos ahorita hacemos nuestras preguntas. Ok. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya se pasa esto a un nivel más avanzado, un nivel más grave? Entre las causas vamos a irlo abordando, pero ahorita vamos a abordar qué causas pueden hacer, sí, que aparezcan los síntomas del cuidador primario, porque todas las personas que cuidan a alguien pueden tener bueno, es obligatorio que vayan a tener este trastorno, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente porque hay personas que llevan un buen apoyo por parte de sus familiares, llevan apoyo por parte de asociación civil, que también eso nosotros hacemos con ustedes, y llevan varias cuestiones que los protegen, digamos, o son mecanismos de protección para que se vayan a agravar esos síntomas, ¿sí? Entre las causas y factores de riesgo de que aparezcan en estos cuidadores
de personas dependientes, el síndrome del cuidador quemado, se encuentran en las siguientes: una mayor probabilidad o mayor edad de la persona dependiente. ¿A qué me refiero con esto? De que la edad o la degeneración física que pueda tener la persona, ¿sí? Y que mayores cuidados necesite, el estado emocional del cuidador está más invertido en solucionar o solventar las necesidades de cuidado de la persona mayor. Entonces, una persona con discapacidad, pero que es un adolescente, generalmente está involucrado en actividades sociales o escolares y trata de continuar ese desarrollo social, educativo o familiar con otras personas. No requiere de tanto abordaje ni monitoreo, pero entre mayor sea la edad o mayor vaya avanzando el degenere físico de la persona que estamos cuidando, hay más riesgos de que esto consuma el mayor tiempo y esfuerzo o recursos de la persona que está cuidando de él. Entonces, ahí con personas que presentan varias situaciones de degeneración física o emocional, aparte de la discapacidad, son personas que demandan más cuidados. Entonces tenemos que tener una mayor, digamos, división o participación en el cuidado de la persona con discapacidad. La presencia de agresividad. ¿Por qué? Porque tener una relación también agresiva o conflictiva con la persona que estamos cuidando, porque no siempre se lleva una buena relación con la persona que estamos cuidando, va a generar una irritabilidad o una cierta explosividad en el vínculo o en la interacción entre las personas. Entonces, como terapeutas y también como familiares, tenemos que favorecer el diálogo y la comunicación, la manera en cómo podemos respetar los límites tanto de la persona que cuidamos, porque sigue siendo una persona que tiene sus límites y procura su cuidado, o sea, a sí misma, se cuida a sí misma y se protege a sí misma. También el cuidador va a buscar eso, protegerse a sí mismo, procurarse a sí mismo. Pero no lo hablamos esto desde ser egoístas, o sea, la parte de que yo me soluciono a mí mismo mis necesidades y tú solucionate las tuyas. No, es como, ¿cómo puedo hacer yo para facilitar, solventar las tuyas? Y cómo la persona a la que estamos cuidando puede facilitar entender qué es lo que necesita del cuidador. ¿Sí? Un mayor número de enfermedades o patologías físicas y psicológicas, como les mencionaba, pues el tener más comorbilidades o complicaciones de salud va a hacer que sea más difícil el desarrollar el cuidado de esa persona y mayor el desgaste e inversión del cuidador primario, ¿sí? Ausencia de colaboración de tus familiares, pues el tener poca participación o poco involucramiento de otras personas en el cuidado del individuo con discapacidad o de la persona dependiente. Ausencia de formación e información en el cuidador. Ahí es donde entramos nosotros ya con ustedes, porque lo que intentamos darles a ustedes son recursos personales, recursos tanto de apoyo académico, tanto de formación, tanto de colaboración en psicoterapia, en todas las diferentes áreas para ayudarles a los pacientes, a los usuarios de CELLAC, pero también a los familiares de los usuarios de CELLAC. Aquí en lo personal les puedo comentar la atención que yo llevo, como yo me encargo de los adolescentes y de adultos, ¿sí? Y papás de los niños, yo trato de llevar un programa, como si se podría decir, dirigido en lo que es el paciente, pero otro dirigido a lo que es la atención del papá. Porque también como papás o como cuidadores de la persona con discapacidad, muchas veces no podemos expresar estos sentimientos de desgaste, de hartazgo. También hay un hartazgo y hay que hablarlo de esa manera, ¿sí? Porque la persona se siente muy desgastada y se siente que ya no puede más, ¿sí? Entonces, el poder hablar o comunicar estas sensaciones o estas emociones o estos pensamientos sin sentir que va a ser juzgado, es importante que lo hagamos y es importante que se sientan ustedes en la confianza de hacerlo, porque es entendible y es normal, ¿sí? O sea, si todos estuviéramos en una situación como la suya, no sería diferente la manera en cómo pudiéramos sentirnos. ¿Por qué? Porque esto está demandando de mí, está demandando de mi vida, de mis proyectos, de cosas y tiempos que yo sacrifico por la otra persona. Sí, sí lo hago voluntariamente, pero eso no quita el hecho
de que yo sienta que me va, de alguna manera desgastando progresivamente, y la evolución de estos síntomas pueden llegar a complicar el cómo me siento conmigo mismo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros intentamos es darles más comprensión y una conciencia más extensa sobre las implicaciones tanto de que su familiar tiene la discapacidad que tiene, las cuestiones de desarrollo personal que va a tener o potenciales de desarrollo que va a tener. ¿Cómo pueden ustedes prevenir esta clase de situaciones o de síndromes? El favorecer también un involucramiento familiar o una participación del grupo familiar para ayudar al manejo de la persona con discapacidad o que requiere cuidados. ¿Sí? ¿Cuáles son las afectaciones graves? Estas afectaciones pueden ser de alguna manera peligrosas para la vida de la persona con discapacidad o para el cuidador. Sí, sí pueden. Han ocurrido casos, ¿sí? No han ocurrido casos aquí en CEIAC de este tipo que yo les pudiera comentar. Pero me ha tocado fuera de en mi práctica como terapeuta, casos donde personas con discapacidad o la persona cuidador de ellos, ¿sí? La persona cuidadora se ha desistido completamente de cuidar de la persona, de donde la persona también con discapacidad se siente a sí misma como una carga y se ha intentado privar de la vida, ¿sí? Incluso. Entonces, estos sentimientos tienen que ser reconocidos y validados. Tenemos que tener una apertura y una empatía a escuchar al cuidador y a la persona que es cuidada, ¿sí? O a la persona dependiente, no por un sentido de evitar estas cuestiones, porque no lo hacemos por evitarlas, lo hacemos por ser comprensivos, y al ser comprensivos las evitamos, y al generar estrategias y acciones para cambiar el estado de estas personas o la degeneración del cuidador y de la persona con discapacidad, disminuimos la probabilidad de estos sentimientos o estos malestares, ¿sí? Dentro de los síntomas graves, como ya los habíamos mencionado, están el estrés y la ansiedad, pero ¿hasta qué punto pueden haber cuestiones de automutilamiento? O sea, personas que comienzan a lesionarse a sí mismas, personas que empiezan a consumir sustancias graves que ya están afectando su vida, ¿sí? Como alcohol, drogas o medicamentos controlados, o estar participando en situaciones que se llaman conductas de riesgo, ¿sí? Dentro de los síntomas y sentimientos graves que puede presentar el individuo que ha mantenido la demanda de cuidado de su paciente o dependiente por tiempos muy prolongados y con poco involucramiento o ayuda, son los siguientes: apatía constante, tensión emocional, desesperanza, ¿sí? o desamparo, tanto la persona que cuida, o sea, el cuidador, y la persona dependiente. Los dos se pueden sentir desamparados. No se encarga de satisfacer sus propias necesidades por falta de tiempo, o sea, se anula a sí misma la persona cuidadora. Deja de lado las amistades y el ocio. El ocio, les digo, no tiene que ver con la cuestión de estar de flojos o cosas así, no. El ocio se refiere al esparcimiento. Deja de lado la importancia de tener actividades de esparcimiento, ¿sí? Se vuelve impaciente o intolerante hasta tornarse agresivo o ya generar agresiones o lesiones por violencia física hacia la persona dependiente. Sí puede ocurrir. Y también ha ocurrido que la persona dependiente agrede al cuidador primario, porque el cuidador primario se siente que no puede responder a las agresiones de la persona dependiente. Y la cuestión es que no debe de responder físicamente o agresivamente, sino establecer límites de cómo va a participar en el cuidado de esa persona. Porque cuando la persona con dependiente, perdón, o con discapacidad se brinca esos límites, también puede ser ¿cómo se puede decir? Se le pueden dar consecuencias por esa actitud. Porque no por estar en una situación de desventaja o una situación de vulnerabilidad por una enfermedad o por una discapacidad, podemos abusar de otras personas. Tenemos que ser responsables y ser considerados con las personas que se prestan o tienen un involucramiento o tienen una participación voluntaria a cuidar de las personas con discapacidad,
¿Por qué les hablo de mí como persona con discapacidad? Yo también soy una persona con discapacidad, por si no se los había comentado, mis colegas, compañeros de aquí de SIAC sí lo saben. Yo soy una persona parapléjica, yo estoy en silla de ruedas, ¿sí? Desde hace 27 años. Y me ha tocado que tras una cirugía, tras una situación de salud, personas se han ofrecido a cuidarme, tanto pueden ser mis hermanos como mi mamá, como un primo mío, como cuestiones así, ¿no? Y en esos cuidados tenemos que procurarnos, tanto él como a mí, o ellos a mí, como yo a ellos, para llevar una buena relación en el cuidado y en la participación mutua, ¿sí? Y por último, el aislamiento familiar y social. O sea, la persona se empieza a apartar de la vinculación. Y eran los síntomas que les había mencionado. Estrés, ansiedad, depresión, cansancio, falta de energía, ¿sí? Indefensión, ¿sí? La parte de la desesperanza o impotencia, agotamiento continuo, dificultad de concentración, también dificultad para recordar cosas, o sea, todas las funciones mentales empiezan a tener deficiencias para poder hacerse. Se nos olvidan pendientes que teníamos en la casa, quizás se nos olvide pagar los servicios, quizás se nos olviden cuestiones importantes que tenemos que hacer de otras cosas por dedicarnos al cuidado de la persona con discapacidad. Irritabilidad, insomnio, imposibilidad de relajarse, palpitaciones. Palpitaciones se refiere a las a taquicardias. ¿Cuándo es cuando tenemos una taquicardia? Si a alguien le han puesto alguna vez un oxímetro, ese que se ponen en el dedo, su frecuencia cardíaca no debe superar de 100 latidos por minuto, sino ya se considera taquicardia y tenemos que tener cuidado con eso. Su presión arterial no debe superar de 130/80, ¿sí? Entonces son recomendaciones de que deben de tener, ¿sí? Y cambios frecuentes de humor, o sea, la persona se vuelve, de repente está bien, pero es fácilmente irritable, ¿sí? O se vuelve explosiva. Penny, ¿estás ahí? ¿No? Ok. Bueno, ¿cómo tratamos, cómo manejamos y cómo podemos promover la recuperación de una persona que tiene este trastorno? Bueno, primero que nada, tenemos que enseñar al cuidador a poner límites, aprendiendo a negar la realización de demandas. ¿Qué son demandas? Pues son exigencias, ¿no? Que no sean importantes y pedir ayuda a otros familiares o amigos para dividir la tarea del cuidado, ¿sí? O sea, tenemos que tener la apertura para saber pedir o solicitar a otras personas, ¿sí? Familiares o personal, la asistencia que necesito ayuda o a un médico incluso, sabe que tengo problemas estoy cuidando a una persona, se me está subiendo la presión, estoy teniendo insomnio, estoy teniendo estos problemas, también con su médico pueden consultarlo, ¿sí? Y con el terapeuta de SIAC. Tenemos que aprender a establecer límites, porque les digo, poner límites no es negarle la ayuda a la otra persona. Poner límites es establecer cómo nos vamos a conducir y con qué tipo de consideraciones nos vamos a estar conduciendo, ¿sí? Enseñarle al cuidador a cuidarse o procurarse a sí mismo y mantener su aspecto físico. Indicarle la necesidad de buscar la ayuda de otros familiares, animarle a inscribirse a grupos de apoyo. Grupos de apoyo pueden ser centros comunitarios, pueden ser CELAC, nosotros somos un grupo de apoyo, ¿sí? Proporcionarle guías de cuidado de personas dependientes, o sea, instruirle sobre cómo cuidar de la persona con discapacidad. Por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos la técnica del bastón a los usuarios, también le enseñamos la técnica correcta a la persona, al cuidador, de cómo se debe sostener de él, de cómo debe de conducirlo cuando lo está sosteniendo. Eso es una capacitación, ¿sí? En mi caso, cuando yo tengo pacientes que tienen retinopatía diabética, que han perdido la vista por la diabetes, también llevo un seguimiento de cómo están sus cifras en cuanto a química sanguínea, cuestiones así. Yo voy llevando un seguimiento, pero porque en mi otra práctica yo me dedico a eso, sí, yo soy
psicoterapeuta especializado en enfermedades crónicas. Entonces, mis pacientes de aquí que tienen discapacidad visual también llevan un seguimiento de cómo están sus triglicéridos, su colesterol, su hemoglobina, todas esas cuestiones, ¿sí? Y cómo deben de llevarlo y cómo su familia tienen que monitorearlo. Fomentar una alimentación sana, ¿sí? Buscar junto con el cuidador un espacio para dedicarse a sí mismo tiempo y a sus actividades de ocio favoritas. Instruirle a fomentar en la medida de lo posible la autonomía de la persona dependiente. Tanto la persona cuidadora como nosotros, como CELAC, como asociación, buscamos que la persona con discapacidad sea más autónoma, ¿sí? Esa es la misión de CELAC. Enseñarle a gestionar el tiempo de manera más eficiente. Hay veces que debido a que no se gestiona bien el tiempo, no puede cuidar bien de la persona con discapacidad, pero tampoco puede dedicarse tiempo. Entonces, el saber administrar ese tiempo es importante, ¿sí? Así. Combatir sentimientos de culpabilidad. Es lo que les comentaba al inicio, es que muchas veces las personas cuidadores tienen cierta culpa. A decir, es que sabe que ya estoy muy cansado, estoy muy desgastado, es que sabe que estoy gritando de que me siento muy harto, ¿sí? Entonces, es importante poder permitirse expresar esas cuestiones, ¿de acuerdo? Y marcar los objetivos de mejoría a corto plazo. O sea, a corto plazo, cómo podemos manejar los objetivos de quiero a corto plazo poder sentirme bien con ponerle límites a la otra persona. Sabes que yo te cuido o yo te asisto, pero creo que también respetar mi tiempo personal en esto, en esto, en esto, es importante que lo dialogue con la persona que cuido. Eso es un buen objetivo, ¿sí? Entonces tenemos que considerar estos diálogos o estas vinculaciones dedicadas a mejorar la calidad de la comunicación y los objetivos claros de cómo me siento que me cuidan, como yo persona con discapacidad, como siento que cuido también a la persona que cuida de mí. Por eso les digo, el título del taller es Yo te cuido, pero ¿quién me cuida a mí? ¿Sí? Hay que reconocer nuestros esfuerzos, ¿sí? Tenemos que reconocer lo bien que hacemos el trabajo de cuidar a la otra persona. Tenemos que reconocer lo bien, ¿sí? Que nos dedicamos a tratar de solventar las necesidades de la otra persona. Pero también hay que reconocernos cuando invertimos en nosotros mismos, ¿sí? Porque no es como, invierto en mí y me siento culpable. No, porque entonces no es cierto, no te estás reconociendo, ¿sí? Porque no validas eso para ti mismo, ¿sí? Dice, tal vez terminaste una situación o un proyecto difícil o aprendiste algo nuevo, ¿sí? No, es que, por ejemplo, a mí me dicen, ahora aprendí con el licenciado, o me dicen doctor a veces, aprendí cómo cuidar mejor de mi alimentación. Ya sé que aparte de que yo tengo mis problemas visuales y soy diabético, debo de evitar consumir, espérenme tantito, dejen que se calle tantito la impresora. Bueno, creo que no invade tanto ruido. Tengo pacientes que son completamente invidentes y son diabéticos. Entonces no saben, por ejemplo, comer frutas como el plátano, la piña, la sandía, las uvas, está contraindicado. Porque dicen, no, es que es alimento natural. Sí, pero tiene mucho azúcar y le va a complicar más su condición. Entonces evite comer ese tipo de frutas. Y dicen, no, es que con usted aprendí a poder alimentarme correctamente. Pásale, compa, si no se apura. ¿Sí? Entonces, también aprendimos a que muchas veces, no, es que aprendí cuál es la función y cómo funciona la ansiedad y el estrés y cómo debo manejarla de una manera adecuada y cómo puedo utilizarlo como un recurso útil para mejorar yo mismo, ¿sí? Entonces, también hay que reconocernos si hicimos algo que requirió del valor o de coraje personal para poder aventarnos a hacer eso y ser un cuidador primario. Yo creo que es eso, hay que reconocernos el coraje o la voluntad de poder hacer eso, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de nuestros logros y entregarnos cierto reconocimiento. Cuando hagamos algo que nos agrade, hay que detenernos un momento y reconocernos.
felicitarnos a nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos, lo he hecho bien, bien por mí, esto salió bastante bien, estoy satisfecho conmigo mismo, fue muy duro, pero logré hacer esto, o todo ese esfuerzo dio frutos, lo hemos hecho bastante bien. Que además, por recordar hacer cosas que disfrutemos, ¿sí? En general, todos somos bastante buenos en las cosas que disfrutamos. Normalmente disfrutamos hacer las cosas que hacemos bien. O sea, por ejemplo, si a mí me gusta cocinar, yo me puedo meter 3 horas a estar cocinando y no lo voy a sentir como una carga, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar música y cuando estoy estresado, me gusta agarrar mi piano, agarrar mi guitarra, agarrar alguno de los instrumentos que tengo y darme un tiempo para estar tocando música, por ejemplo. Cuando más a menudo hagamos esas cosas que nos gusten y que pueda hacer bien, más a menudo te vas a sentir menos estresado, ¿sí? Te sientes bien porque estás haciendo algo que disfrutas y puedes darte tiempo. Bueno, tienes pensamientos positivos sobre la actividad y sobre ti mismo de eso que estás haciendo. ¿Cuáles son las acciones de autoayuda? Ocúpate, no te preocupes, ¿sí? ¿Yo a qué me refiero? Yo le digo, preocuparse son 2 palabras, entonces no te preocupes, ocúpate. Las cosas que sí puedes resolver, resuélvelas, y las que no, no, bueno, que no es el tiempo para resolverlas, o no tienes ahorita el recurso para resolverlas, no te estés angustiando. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo energético personal que no se va a resolver ninguna cosa, o sea, que no genera ningún cambio, pero las cosas que sí puedes resolver, no las pospongas, ocúpate a resolverlas. Entonces, solamente aquellas cosas que puedes resolver de manera asertiva, dedícate a resolverlas. Y las que con el tiempo se puedan ir de alguna manera acomodando para resolverlas, las resuelves, pero las que no, no es necesario, ni es útil tampoco, que inviertas en desgastarte en estar pensando en eso. ¿Sí? Reconoce tus cualidades positivas y las cosas en las que eres bueno. En vez de estarte culpando a ti mismo sobre de que es que me siento mal y no quiero decir que estoy cansado del cuidado de esta persona. No, es reconócete que eres alguien que está en la disposición de cuidar de otra persona, que tú has decidido entregar parte de tu vida, parte de tu tiempo, que no te lo va a regresar nadie en el bienestar de otro ser humano que te lo va a agradecer y te lo va a agradecer siempre, ¿sí? Busca y escucha la ayuda de profesionales y personas cercanas. Les reitero, para eso estábamos nosotros, el departamento de psicología, o sea, el compañero Alan, la compañera Carla, un servidor, estamos para ayudarles, siempre estamos para ayudarles. Date reconocimiento, crédito y valida tus logros. Recuerda hacer actividades de disfrute personal, gustos y compartir tiempo con personas de valor para ti, ¿sí? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí para poderle dar tiempo a generar un poquito de charla, un poquito de comentario, tanto de los compañeros me gustaría escucharlos, pero también como de los asistentes, qué es lo que han tenido ustedes, experiencias de conversar situaciones sobre esto, de personas que vemos de alguna manera deterioradas en su estado físico y emocional por llevar una tarea muy extenuante de cuidado de otras personas. Quien guste. Carla, Penny, los compañeros que están con Carla, no sé quién está contigo, Carla, disculpa. Sí, son madres de usuarios, Ok, son muy bien, cuidadoras primarias. muy bien. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Voy a preguntar, ¿me podrían decir su nombre? Sí, está la señora Marta, la Sí, señora Guadalupe y la señora Dina. ok. Me gustaría escuchar su opinión o un comentario, tanto si están de acuerdo o en desacuerdo de lo que hemos estado platicando aquí. Empezamos, si gusta, con la señora Marta, creo es la de azul, que trae una sudadera azul. Sí, sí, la señora Marta. Yo sí estoy de acuerdo. Menciona que sí está de acuerdo. ¿Puede subir un poquito la voz, por favor? Yo sí la alcancé a escuchar yo. Sí, muy bien. Lo que usted quiera comentar, ¿qué le pareció? ¿Qué se le vino a la mente con la información que nos otorga? Pues cuando yo también, yo me he sentido estresada, molesta y a veces no duermo bien, pero es por lo mismo, porque cuido mucho a
a mi nieto. Ok, su nieto es usuario de nosotros. Sí, ¿Qué edad tiene él? tiene 12. 12 años, ok. Él vive con usted, reside con usted. Sí, ¿Y usted se ha dedicado al cuidado de él desde el nacimiento de él o tiene tantos años cuidando de él? de hecho, desde que nació yo he cuidado de él. Ok. Usted se ha encargado entonces de acompañarlo hacia allá, de ver todas las necesidades que tiene él, ¿sí? Sí, Y de alguna manera esto siente que ha afectado o ha degenerado su estado físico o su estado emocional. sí, físico. Ok. Es importante, le digo, y lo bueno es que está aquí mi colega Carla para escucharme, que se ayude mucho de la compañera. Sí, yo le podría decir completa confianza en que Carla está más que capacitada para ayudarle con eso. Yo creo que le ha ayudado con eso durante todo este tiempo que ha estado en manejo con ella, sí. Sí, Y también que sepa que puede depender de la asociación para ayudarse en todo lo que nosotros podamos resolverle, le digo. Una de las cosas que yo le podría comentar que tenga mucha atención con eso son con los problemas de dormir, la calidad de su descanso. O sea, tenga mucho cuidado con eso porque si no está durmiendo lo suficiente, ¿tiene usted alguna enfermedad crónica? no, No es hipertensa, no es diabética. no, Ok. Para evitar, si tiene antecedentes familiares de alguna condición de estas, es importante invertir en calidad de sueño y en calidad de tiempo de inversión personal, porque es un factor de prevención para todo esto, ¿sí? O sea, tenemos creído o creemos socialmente que un susto o una situación de constante vamos a decirlo, miedo en una persona, puede desatarnos la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que es que me dio diabetes porque me asusté o me dieron un susto porque un familiar se puso mal o esto. No es el detonante de la diabetes, es un facilitador. ¿Por qué? Porque una persona puede tener una predisposición genética puede ser genética o tanto por malos hábitos de vida, ¿sí? Alimentación, sueño y todas estas cosas. Pero a lo que voy es que el no tener buen sueño, le digo, sí le puede causar problemas de hipertensión o algunas otras problemas como un trastorno de ansiedad que también puede generarle otros problemas de salud. Muchas gracias. Marta, ¿verdad? sí. Muy La bien. siguiente persona enseguida de usted, ¿me repite su nombre? Disculpe. La siguiente persona es la señora Guadalupe, madre de nuestro usuario Johan. Ujú. Adelante. La Pues escucho, Guadalupe. antes sí estaba como que más estresada porque trabajaba Sí. y pues yo era la que, pues todavía sigo haciendo todo, ¿verdad? Llevo a la escuela, traigo de la escuela, luego hago de comer y antes pues hacía todo eso, pero, pero así rápido y casi no dormía. Ujú. Entonces tenía que estar al pendiente de los dos, porque pues dos y dos eran de primaria, ahorita ya es uno de primaria y uno de secundaria. Al igual tengo que andar así corriendo porque el otro niño pues está en la tarde y y Johan pues está en la mañana. Entonces tengo que andar corriendo, pero ya es con más tiempo porque ya no, ahorita ya no estoy trabajando. Ok. Sí. Pero sí, antes estaba más estresada. Sí, recuerdo un poco esa parte donde había problemas de sueño, cómo llegó también a afectar la salud en base al trabajo en la maquiladora y también el trabajo doméstico. Sí, mucho estrés. Bien. Entonces ahora se ha quedado con el trabajo doméstico. Sí. Pues mire, qué bueno que tiene un poco más de tiempo, ¿sí? Nada más si intente en ese tiempo que tiene de esparcimiento, invertirlo en algo que sea favorable para usted. O sea, es importante que tenga más facilidad o más soltura para invertirlo con su familiar, perdón. Pero no olvidarnos de tener ese tiempo dedicado. Es como si, por ejemplo, si estoy viendo la televisión y estoy pensando en pendientes, pues ¿de qué sirve que esté viendo la televisión o que esté haciendo algo así si no lo estoy disfrutando? Pues entonces mejor no veo la televisión y me pongo a hacer eso. O puede ser al revés, si estoy cuidando de la persona, pero estoy pensando
hijo, cómo quisiera irme a visitar a un familiar o ver televisión o algo así. No lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces Sí, hay que respetar los tiempos de ocio personal, de inversión personal, ¿sí? sí, y volver a recuperar esa capacidad de disfrute, de Sí. buscar nuevamente el sentido del humor, la diversión, más allá a veces de los deberes y las obligaciones, porque en casa sabemos que no termina. Entonces, darse ese tiempo de calidad para usted misma. Por ejemplo, ahorita que comenta mi compañera el disfrute personal, yo les digo, muchas personas porque no saben manejar su ansiedad, empiezan a comer mucho. O sea, comen de manera compulsiva o están comiendo cosas que no son muy recomendadas. Y luego me dicen, oiga, es que este mes subí 2, 3 kilos. ¿Qué ha pasado? No, pues es que lo mismo de siempre, la ansiedad de esto y esto. Sí, pero ¿cómo manejo eso? No, pues es que he estado comiendo. Me levanto en las noches a comer, ¿sí? O cuando estoy comiendo, me da así, o sea, la compulsión de comer tortilla o comer, agarrar un pan tostado y ponerle mantequilla y mermelada y esto y lo otro. Aunque hace media hora que comí algo, terminé de comer, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha atención, ¿sí? A los mecanismos de qué hacemos para manejar la ansiedad y comentarle esos mecanismos o esas estrategias al personal de psicología para nosotros informarles si lo que está haciendo es algo, es un mecanismo saludable o es algo que está poniendo más en riesgo su salud, ¿sí? Porque como le digo, unos pueden compensarlo comiendo o fumando mucho, pero también está el que lo compensa ingiriendo alcohol, por ejemplo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Me repite su nombre? Guadalupe, me dijo. Sí, Guadalupe. Marta y Guadalupe. Muchas gracias. Ahora con la última compañera allá en el Sí, centro, en la esquina, ella es la señora Dina. Dina. Hola, buenos días. Soy ¿Qué mamá tal, de Dina? Paulina, y ahorita que comentaban ustedes sobre la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? En mi caso, sí me daba por comer, cosas que quizás antes no comía, Ajá. o las cantidades que yo no acostumbraba. Entonces yo siento que yo lo detecté a tiempo, ¿verdad? Porque vi cambios que pues no me agradaron. Y lo que hice fue implementar ahora sí que un plan de, de una dieta o incrementar ahora sí que el ejercicio, tener distracción y no estar inconscientemente ahora sí que consumiendo cosas que pues no acostumbraba. Ok, bien. Sí, yo creo que el haberse dado cuenta a tiempo es algo de son de las cuestiones de prevención más útiles. Por ejemplo, con mis pacientes con obesidad, tengo pacientes que pesan, o sea, miden 1,60 m y pesan 110 kilos, ¿no? Entonces me dicen, oye, pues es que cuando ando ansioso, mis hijos se dan cuenta y van y me llevan pan, me llevan pastel o me llevan gancitos o me llevan cosas así. Digo, dígales que le están haciendo más daño que otra cosa, digo. Porque si se sentaran a hablar con usted, le ayudaría más que esas otras cosas que están haciendo, ¿sí? Entonces, tener la perspectiva crítica de que hay situaciones que debemos de estar considerando como favorables o desfavorables, pues es para identificar una manera de prevenir mayor degeneración, tanto de usted, incluso del paciente con discapacidad. Hubo un caso que tuve aquí, jovencito, que fue progresivamente perdiendo la vista y cuando ya la perdió, ya no hacía actividad física y empezó a comer muchas frituras. Pues total que como en 3 meses subió como 14 kilos. Entonces fue así como de que, ¿no? Necesitamos empezar a llevar plan de alimentación con ustedes, o sea, un manejo nutricional. Necesitamos llevar un manejo de actividad física, ¿sí? Y un conteo, o sea, llevar un plan de alimentación de 1,500 calorías, 1,380 calorías, le digo, para evitar que siga subiendo de peso. Porque creándole un pequeño déficit de peso puede empezar a progresivamente perder peso, pero tiene que estar aunado o sumado a hacer actividad física, ¿sí? Porque si de por sí la persona disminuyó mucho su actividad física porque al ya tener dificultades para ver,
caminaba menos. Ya después de que perdió la vista, dejó de moverse más y empezó a subir muchísimo de peso, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que una persona todavía con discapacidad visual e hipertensa, obesa o diabética, se va a complicar mucho más su salud y se va a llevar, como decimos comúnmente, ¿no? Entre las patas al cuidador primario, porque el cuidador primario es el que se va a tener que encargar de llevar ahora todos los cuidados de la persona que desarrolló eso. ¿Sí? Muchas gracias, Dina, ¿verdad? Sí. Dina, Pues es Marta, Guadalupe y Dina. así es. Muy bien, muchas gracias. Acabo de ver que se sumó alguien, Penny, contigo. Sí, está la señora Victoria, mamá de Víctor. Hola, mucho gusto. Da mucho gusto. No sé si alcanzó a escuchar todo lo demás, compañera. Estamos hablando sobre la situación del desgaste físico y emocional de las personas que cuidan a una persona con discapacidad. ¿Sí? Okay. Entonces me gustaría saber, me diera una reseña, un comentario sobre cómo se ha sentido usted durante el tiempo o todas las acciones que ha tenido que disponer para cuidar de su familiar con discapacidad. Y si esto ha causado desgastes físicos o sensación o sentimientos de ansiedad, depresión, angustia, desprotección, desesperanza, cuestiones así. En sí, todo lo que usted dijo, sí, sí ha sido muy difícil. Es algo nuevo para mí. Mi hijo se llama Víctor de Santiago. Hace Sí. aproximadamente un año, él perdió la vista. Él, a raíz de una crisis convulsiva que él tuvo, porque él sufre de convulsiones, Sí. tuvo pérdida de visión total. Entonces, pues todo esto para nosotros ha sido completamente nuevo, incluso para Víctor, y sumamente difícil, porque aunado a la discapacidad visual de Víctor, vienen problemas motrices. Yo les comentaba aquí al personal de CEIAC que Víctor estuvo en estado de coma, estuvo en cama, como en estado vegetal. Entonces la recuperación de Víctor ha sido lenta, pero sumamente para mí maravillosa, porque no le daban mínimo cero esperanzas a Víctor de nada. Entonces, Sí. Víctor poco a poco se ha ido recuperando. Hay mucho camino por recorrer todavía. Sé que estamos al inicio apenas de todo, pero en cuestión emocional, pues sí ha sido muy difícil, sinceramente. Muy difícil, es complicado, es desgastante, viene la desesperanza, el no saber qué va a pasar, qué va a ser de mi hijo si uno no está, o sea, todo eso. Es un mar de información que le llega a uno y prácticamente siempre llega por la noche, cuando uno quiere dormir y llega toda esa información así de no sabe uno ni qué, y viene el insomnio, el que no puedo dormir, el que esto, nada más de estar pensando en el futuro, en el mañana, en el qué va a pasar, qué esto, de qué manera más puedo ayudar a mi hijo. Siempre está uno buscando más opciones, aunque a veces le dicen a uno no, y uno sigue aferrado, no, sí tiene que haber algo más, y sí tiene que haber algo más, y sí se convierte en algo desgastante. Es como, es una lucha continua, de día con día. Me gustaría preguntarle a usted y a las demás compañeras si de alguna manera se han sentido culpables por el estado en el que se encuentran sus hijos. En lo personal, yo sí. Ujú. Acá, Dina, Marta, Guadalupe. Sí. Ok. Miren, es importante que tengan un manejo adecuado de los sentimientos de culpa, ¿sí? Porque no, tenemos que reconocer la diferencia entre culpa y responsabilidad. Ustedes no son culpables y la responsabilidad que tuvieron, sí, no es de ustedes, sí, porque la serie de cuestiones que desencadenaron, por ejemplo, la situación que pasó con Víctor, sí, la situación que pasó con todas las compañeras, que están aquí con Carla, no fueron responsables ustedes, sí, y no son culpables menos, mucho menos son culpables. Y nadie más, o sea, ni su familia, ni el personal de CEIAC, ni una persona externa va a considerar que son culpables de eso, ¿sí?
Ahorita actualmente estamos trabajando el Departamento de Psicología de manera conjunta en hacer un protocolo de atención a los papás. Es un protocolo de atención infantil, pero va dirigido a atender a los padres de familia, ¿sí? De usuarios infantes de CELAC. Y dentro de la estructura del protocolo va a venir una sección dedicada a la atención del síndrome del cuidador primario y el manejo de la culpa en los padres de familias o en los cuidadores primarios de los niños, porque es frecuente o me toca frecuente toparme con que sienten que hay una parte de responsabilidad. Le digo, no son culpables, pero tampoco son responsables. ¿Por qué? Porque muchas de esas cuestiones escaparon a la capacidad que ustedes tenían de poder generar un control sobre esas cuestiones. O sea, Sí, poder... Sí, perdón. perdón. Sí, inclusive como en la búsqueda de respuestas, de decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Para qué? Se hace todo un análisis sobre intervenciones médicas, sobre cómo actuaron quizás los doctores, los especialistas, y la mayoría de las veces, bueno, terminan en sí mismas, ¿verdad? La situación de la autoinculpación. Es decir, bueno, entonces fui yo. Si allá afuera se trabajó de tal forma, quizás se remontan hasta la gestación, hasta los primeros años, las primeras etapas, y pues esa atención al duelo, a desdibujar la culpa, como bien dices. La cuestión aquí es que formas en que yo puedo plantearme un escenario donde yo pude tener algún involucramiento para prevenir que eso pasara, pues yo me puedo hacer muchas historias, ¿sí? O sea, como que yo hubiera tenido alguna clase de conocimiento o facultad particular para poderme darme cuenta de manera preventiva, no. O sea, porque las cosas que pasaron no pudieron haber pasado de otra manera. ¿Por qué? Porque si hubieran podido pasar de otra manera, de esa otra manera hubiera sido. La cuestión de que yo quizás no cuento con el conocimiento médico para poder identificar tempranamente una cuestión de esas, que a veces estamos tan involucrados en otras actividades y cosas de la vida diaria que no me puedo percatar de poder prevenir algo así. ¿Sí? Yo les digo, tenemos que reconocer nuestra humanidad y no creer que tenemos alguna facultad que supera eso. Porque yo les digo, a veces pareciera que el amor que tenemos hacia otra persona, creemos que nos puede dar una facultad de poder prevenirle cualquier sufrimiento. El sufrimiento es una condición natural de la existencia, ¿sí? Yo les diría, es más natural el sufrimiento que el amor o la felicidad. ¿Por qué? Porque de hecho ingresamos a la existencia primero sufriendo, ¿sí? Y el amor y la felicidad y el cariño son construcciones en las que nos esforzamos en darnos para nosotros y las personas que amamos, ¿sí? Saber reconocer que todos estamos en la vulnerabilidad de experimentar situaciones trágicas de la vida es algo natural, ¿sí? Es diferente una tragedia de una consecuencia. O sea, si yo soy una persona que abuso del alcohol, abuso de los alimentos, tengo muy mala disciplina personal o consistencia con actos de procuración personal, van a haber consecuencias por eso, ¿sí? Eso no es una tragedia, eso es una consecuencia. Una tragedia es una cuestión que escapa a mi capacidad de poderlo haber reconocido o divisado o prevenido o generar acciones para poder corregirlo, ¿sí? O sea, yo fui un paciente con cáncer, les digo. Entonces, decir que se pudo haber hecho algo como para prevenir. Mis papás no eran médicos, ¿sí? Mi papá era un carpintero y mi mamá era una comerciante. Y se hizo todo lo que se pudo hacer hasta ese momento, ¿sí? Y no es culpa de ellos, ¿sí? No fue culpa mía, porque a veces hay muchos comentarios muy errados, ¿no? Pero les digo, la cosa importante de aquí es que ustedes aprendan a reconocer, ¿sí? Que lo importante es reconocerse que tienen la disposición, la disciplina, porque tienen de alguna manera una consistencia en el cuidado de las personas, ¿sí? Y eso no se los puede arrebatar nadie. O sea, porque cuando le digan, es que mejor deberías de hacer esto, mm, pues quizás puedes hacerme ese comentario, pero todo el otro montonal de cosas que yo hago, tú lo desconoces y te estás tomando la libertad de darme un comentario, ¿sí? O hacerme una crítica a veces, sin ser empático con todo lo demás que yo tengo que hacer.
¿sí? Entonces, saber manejar estas situaciones es algo importante que también se debe desarrollar ahí en el departamento de psicología. Y todo eso lo han hecho, yo sé que lo han hecho con la colega, ¿sí? Penny, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, Bien, todavía tenemos 30 minutos. Ah, ok. inclusive es de admirarse, Uriel, todos los aprendizajes, la expertise también que van adquiriendo en los procesos de sus hijos. Tú dices, bueno, personas que comúnmente no se dedican a esto, se ven más involucrados ya en generar hábitos, en cambiar alimentación, en conocer un poco más aspectos médicos, aunque bien no somos especialistas en ello, pero sí empiezan a mostrar más aceptación e interés sobre algunos trastornos del neurodesarrollo, sobre la discapacidad, y ya se van volviendo también agentes activos de cambio para sí mismos, para los demás, y aquí también de manera conjunta, comunitaria. Bien, 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 bien. Penny, tú desde tu departamento, ¿qué has visto? Me gustaría escucharte. Ujú. De hecho, justamente este programa nace de yo escuchar las charlas con los papás. El tener una sala de espera en donde ellos puedan estar compartiendo, incluso yo a veces lo hago intencional, a veces no les prendo la televisión. ¿Por qué? Porque me gustan mucho las conversaciones que tienen entre ellos, entre ellas, porque a lo mejor, pues sí, nosotros somos los especialistas y nos hemos formado y tenemos un conocimiento, pero que alguien que a lo mejor está viviendo la misma situación que tú o una situación muy similar, dices tú, guau, o sea, si esa persona ya me está diciendo que recorrió este camino y me da las opciones que ella tuvo o él tuvo y le funcionaron, pues bueno, quizás no quiere decir que me vaya a ir igual a mí o me van a funcionar igual, pero puedo darme cuenta de que las opciones están. Entonces, justamente yo dije, bueno, yo quiero tener un programa que vaya encaminando justamente al papá a, bueno, yo sé que tienes inquietudes, tienes mucha incertidumbre, vámonos encaminando hacia qué tú quieres conocer. Yo como sé ya qué te puedo aportar. Nos fuimos con lo básico de conocer qué eran las áreas. Sí, este programa nació en la pandemia, entonces muchos desconocemos realmente qué es una psicomotricidad, qué es un apoyo académico, qué son todas las áreas que nosotros brindamos aquí. Entonces, lo más importante es conocer qué es lo que se está haciendo, qué se trabaja y cómo va a ayudar eso a mi hijo, a mi hija, a poder llegar a su máximo potencial, ¿verdad? A desarrollar las herramientas que requiere, al igual que CELAC tiene como meta. Entonces, yo sí he visto un crecimiento en ese sentido con los papás. A veces nos falta tiempo, que yo sé que no es el desinterés que tengamos como papá, mamá, familiares, abuelos, etcétera, que están involucrados en la situación. A veces nos falta tiempo y es comprensible y es por eso que ya más o menos hemos adecuado ciertos tiempos, ciertos horarios que ustedes nos han dicho que se les empatan mejor. Sin embargo, sí es impresionante el ver cómo es la primera vez que alguien llega a CELAC y se nota en su rostro el temor, la incertidumbre, no sé qué va a pasar, si mi hijo está pequeño, si lo voy a poder escolarizar, si va a poder ser una persona independiente. Y conforme va el diálogo entre ellos como padres de familia, entre cuidadores primarios, vas viendo cómo va disminuyendo esta tensión en la persona y es decir, wow, o sea, un día a la vez. ¿Por qué? Porque así como ahorita nos compartía la señora Victoria, pues a veces en la noche nos traiciona el consciente y el subconsciente y vienen todas estas ideas de, híjole, y es que si hago y si no hago y si esto y si aquello. Bueno, pues vámonos un día a la vez. No pensemos en un futuro porque pues no sabemos qué va a venir en un futuro y no pensemos en el pasado porque el pasado pues ya, como tú lo dijiste, pasó lo que tenía que pasar y pasó como pasó en esa situación y lo único que nos queda es trabajar en el presente. Entonces, pues creo que eso es de reconocerles. Yo siempre les agradezco después de cada taller, de cada charla, incluso cuando tienen la apertura de contarnos algo, pues se agradece porque quizás esa pequeña charla, como dices tú, es como ese panecito, pero que nos va a hacer el bien, ¿no? En lugar del mal. Yo la verdad les reconozco y les admiro lo que hacen cada día y sin duda alguna que este taller, pues no lo dejemos de, sí, ya tomé el taller, sino que realmente hagamos acciones a partir de aquí. Y la parte es que yo creo que se queden con la idea de que siempre estamos comprometidos con ustedes. O sea, Correcto. obviamente que la institución es que nos tiene aquí, ¿no? Pero nuestra disposición profesional para tratar de solventar
las necesidades emocionales o de acompañamiento psicoterapéutico siempre van a estar abiertas para ustedes y que también entiendan que estos sentimientos que a veces nos es difícil poder expresar porque sentimos que vamos a ser juzgados o cuestionados como buenos, como malos, como debemos de dejarlos fuera, ¿sí? O sea, porque ni alguien podemos juzgarlo, catalogarlo completamente malo ni completamente bueno, porque hay veces que se les han de trepar las arañas a la cabeza y están así de que gritando, ¿no? O sea, de que ya estoy harta, ya me cansaste o esto y lo otro y lo... Sí, nada más es como evitar que estas situaciones escalen, que estas situaciones, porque la persona a la que estamos cuidando a veces es también inconsciente como nosotros. O sea, es tan inconsciente o más inconsciente que nosotros, pero tenemos que tener la consideración de tratar de darnos nuestro espacio para tranquilizarnos o calmarnos, para invertir en nosotros y saber qué límites o qué cuestiones tenemos que establecer para llevar la mejor dinámica que se pueda. Porque el chiste aquí no es que ustedes sacrifiquen su vida, ¿sí? O anulen el valor de su vida por tratar de favorecer la de la otra. La otra persona, ¿sí? Siempre se los va a agradecer, sí, pero nadie se los va a regresar, ¿sí? Y esto no es algo malo, es porque ustedes lo están entregando voluntariamente, sí, pero la cosa aquí importante es como, esto no significa una renuncia absoluta de quiénes son ustedes, ¿sí? Sino el ofertar o el brindar o el otorgarle de una manera benevolente a una persona que yo amo, a una persona querida para mí, la oportunidad de ser una persona independiente, ¿sí? Y yo poder retomar parte también del proyecto de vida que yo quise para mí, ¿sí? Con esta declaración final, termino yo. ¿Algún comentario que quisieran decir Carla, Penny, compañeras también, Victoria, Guadalupe, Gabriela? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya tardes, ¿verdad? Tardas ya. Sí, mire, pues muy interesante la conferencia que nos están dando y pues yo nada más sí me quedo un poquito pensando en el hecho de que, pues que la realidad es que cuando no cuenta uno con una red de apoyo, como usted comentó, ¿verdad? Pues todas las familias realmente son chicas. Entonces, muchas veces realmente, pues uno, aunque sí, es difícil realmente pues poder darse la oportunidad de tener esos tiempos de ocio, como usted comentaba, ¿verdad? De Ujú, esparcimiento que realmente pues uno lo requiere. Pero ¿qué pasa? O sea, si cuando realmente no puede uno siquiera tomarse esos tiempos, porque la persona que lo está cuidando le demanda a uno 24/7, ¿verdad? sí, ok. Esa es la realidad. Entonces, Sí, sí entiendo que hay casos en que diga, es que yo no me puedo dar ni siquiera 3 horas. O sea, porque ese tiempo, yo estoy todo el tiempo con esta persona. Generalmente, y es muy probable que eso pase porque hemos eh, caído automáticamente. ¿Me repites tu nombre? Es que se me borraron de aquí Gabriela. los... Gabriela. sí. Gabriela, eso ocurre muy probablemente porque las necesidades de cuidado de la persona son muy demandantes y también porque lo primero que se buscó fue resolver esas necesidades, ¿sí? No está mal, solamente yo les digo, si de manera urgente se deben de resolver las necesidades de la persona que estamos cuidando, ¿sí? Ya cuando su estado de salud o su estado emocional, Ujú. su estado personal se encuentre en un estado más favorable, podamos empezar a implementar acciones en conjunto con el terapeuta de cómo administrar mi tiempo y cómo administrar mis recursos y mis maneras para poderme entregar pequeños, se dicen como presentes, o sea, pequeños regalos de tiempo, pequeños tiempos de inversión. Por ejemplo, para una de mis pacientes, el venir ella a consulta es un tiempo de inversión personal. Dice, porque el poder venir contigo, poder hablar el tiempo que yo esté contigo, cosa que no puedo hacer ni con mis papás, ni con mis amigos, ni con mi familia, porque a veces muchos de estos sentimientos que tengo me da pendiente, ¿no? Que vayan a ser juzgada como mala mamá o como N cosa, ¿no?
Digo, este es un tiempo de inversión, digo. O incluso con ella misma o he trabajado de que el tiempo en que su hijo está aquí en Seyac, ella tiene tiempo esa mañana para poder salir y hacer alguna actividad que ella quiera hacer. O sea, si ella, por ejemplo, hay un parque cerca de aquí muy grande, es un parque de senderismo aquí en Chihuahua, cerca de Seyac, pues ha podido ir a visitarlo. Dice, voy a ir al centro, me va a dar estas 3 horas que está aquí con ustedes me las voy a dar para poder ir a hacer estas actividades. Pero también hay ocasiones en que aunque él esté aquí, dice, no, tengo que irme a hacer pendientes de mis otros hijos, tengo que ir a resolver otras necesidades. Le digo, quizás no va a ser así como yo dejo esto y me voy de vacaciones. No va a ser así, pero sí es la parte de que si nos ponemos a realmente a administrar el tiempo o a saber en qué estoy realizando mis actividades, voy a poder, no a la larga, al final de la semana o al final del mes, me quede un espacio de tiempo para mí mismo, ¿sí? Y también el reconocer, es como que, ¿qué recursos tengo en cuanto a apoyo familiar? No, pues sí los tengo o no los tengo. ¿Qué tengo en cuanto a recursos de apoyo de aquí de la institución? Que si tengo estos, quizás no tengo esto. ¿Qué recursos económicos tengo para poderme dar algo de inversión en mí mismo? Pues desde la parte de tener no sé, podemos, yo les digo, es que es desde la parte de poder estar sentado, sí, que yo le digo, comerte un elote tranquilo, le digo, desde ahí es un tiempo para uno mismo. Sea, un tiempo para uno mismo. Yo les digo, hay personas que están todo el día en el celular, hay personas que no tienen ni para el tiempo de hacer eso. O sea, darse un ratito de tener algo de ocio, algo donde la mente no está malabareando los problemas, donde se da el tiempo para, ahorita no es mi hijo, ahorita no es la casa, ahorita no son mis otros hijos, ahorita no es mi esposo, ahorita no es el cáncer que tengo, porque tengo una mamá, jefa de familia, que aparte de que atiende a su hijo con discapacidad, ella tiene un cáncer y se da un tiempo para, yo sé que necesito esto para mí. ¿Por qué? Porque aparte de atender a mi hijo, tengo que ir a aplicarme las quimioterapias. Entonces, yo creo que todos, en la medida de lo posible, podemos hacerlo. Yo creo que la analogía de esto es como cuando iniciamos una relación de pareja. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ah, es que perdón, no los veo. Sí, No sé por qué se me desapareció, pero ok. Es como cuando iniciamos una relación de pareja con alguien, ¿no? Y que la otra persona te dice, es que no tengo tiempo, y ¿cómo que no tienes tiempo? O sea, cuando una persona tiene una disposición de estar en algún lugar, mueve todo, o sea, reconfigura todo con tal de estar ahí, ¿sí? O sea, y no es porque es que no te ama lo suficiente, no, 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 no. Si a la persona, ¿sí? Le despierta el interés tan intenso como para estar ahí, todo lo demás se va a segundo o tercer lugar, ¿me explico? Entonces, cuando la importancia también que nos podemos dar es invertir en nosotros, es el no sentirnos mal por invertir en nosotros para empezar, y luego el aprender a que este tiempo es para mí, ¿sí? Tengo que saber que nieve, se derrumbe lo que se tenga que derrumbar o haya una tormenta, este es tiempo para mí, porque sé que como lo he armado y como he estructurado las cosas, me puedo dar esta hora, estas 2 horas, estas 3 horas, ¿sí? Pero es realmente como con el dato de, ok, me doy cuenta que si este tiempo realmente se me va en nada, o sea, hay un tiempo en particular donde ni estoy con la persona ni estoy resolviendo otros problemas y estoy, pues como quien se dice, inmóvil. Bueno, entonces podrías utilizar ese tiempo, por pequeño que sea, para ti mismo. Porque yo le digo, conversar con alguien, esto nos puede ayudar a conversar con alguien, ¿sí? Y no me refiero a mandarse WhatsApps, al menos puedes hacerle una videollamada a un amigo, una amiga, puedes hablar con alguien de, oye, ¿sabes qué? A ver si nos podemos dar una tarde para ir 2 horas o una hora, ir a tomarnos un café, ir a tomarnos algo, ir a comer a cierto lugar, ir a compartir una orden de tacos, o sea, cualquier cosa que de alguna manera siente que está diversificando mi experiencia de vida y no está toda consumida por la cuestión de atender a la otra persona, ¿sí? Te digo, entiendo lo que me comentas sobre que es muy difícil porque me consume 24/7. Si realmente yo te diría, se puede hacer un ejercicio de gestión del tiempo. Yo lo hago con los pacientes, ¿sí?
Una semana tiene alrededor de 168 horas, si no me falla el cálculo. A ver, 24 por 7. Déjenme ver aquí rápido. Sí, 168. ¿Sí? Y vamos a quitarle que ustedes duermen 8 horas diarias, ¿sí? Que no creo. Les quedan 112 horas repartidas en el cuidado y en todas las otras actividades que tienen. Entonces yo les diría, dividan sus tiempos en 3 tópicos. Lo que son obligaciones, que son el cuidado de la persona y su trabajo, porque son lo que les da sustento, ¿sí? Cuestiones, que son como, se llama manutención. Manutención es el que yo almuerzo, como, me baño, me visto, todas las cuestiones que son para que yo esté con vida, ¿no? Me refiero al alimentarme bien, dormir y todas esas cosas. Bueno, dormir no, porque ya lo consideramos. Pero es desde lavar mi ropa, asearme, vestirme, arreglarme, comer, almorzar, cenar, todas esas cosas es manutención. Y el tercero se llaman actividades lúdicas. Entonces van a llevar una administración del tiempo donde en obligaciones al día, bueno, a la semana, voy a contar cuántas horas se van en el cuidado de esa persona, cuántas horas se van en el cuidado de manutención, o sea, manutención mía, y cuánto se va a ocio. Ya sabiendo en qué el tiempo se está yendo específicamente, se puede hacer algo que le llamamos economía del tiempo. En la economía del tiempo, ya sabes, es como ver tus cuentas del banco, ¿no? O ver tus cuentas personales y decir, esto es para pagar esto es para pagar esto, y me quedan 50 pesos de esto. Ok, pues 50 pesos esto de en un mes, ¿sí? Pues ya junté tanto, ahorré tanto. Ese ahorro de tiempo se va a disponer ¿para qué? Para actividades, algo que yo quiero hacer para mí. Pero cuando, por ejemplo, cuando llegan conmigo a consulta diciéndome de que es que yo utilizo casi todo en mi tiempo, le digo, bueno, primero vamos a ver qué tanto tiempo es el que se utiliza. O sea, como le decimos, en papel, ¿no? Y en cuentas. O sea, ¿cuánto es de esto? Y cuánto de esto lo podemos hacer más eficiente y cuánto de esto lo podemos utilizar para que tú te la pases chido. No para que hagas más cosas y no para que laves más ropa y no para que le inviertas más a la otra persona. Para que tú te la pases bien. Porque lo que importa sí es que pues, sí, continúe la persona evolucionando, la persona con discapacidad, pero también que no te consumas tú. Porque si te consumes tú, no va a haber quien haga eso que haces tú. Y que lo haga tan bien como lo haces tú tampoco. Porque al tener todo el tiempo que tienes haciendo todo esto, te ha hecho una persona más efectiva para hacer eso. O sea, yo les digo, ni siquiera a veces los enfermeros o médicos o psicólogos podemos tratar tan bien a la persona que el cuidador primario, porque nadie está tan capacitado. O sea, porque bueno, si yo les sacara el tiempo, yo diría, ustedes ya son licenciados o másters en cuidar de esa persona por el tanto tiempo que le han dedicado. ¿Me explico? No sé si de alguna manera resolví tu duda. Y yo lo que más bien le pediría a Carla, ¿estás ahí, Carla? Sí, dime. Ah, pues es eso. Te voy a mandar el ejercicio, el de administración de tiempo, y puedas ayudarte de él para hacer esa gestión del tiempo con ella o con otros pacientes y ver cómo se puede utilizar para emplearlo en tiempo de disfrute personal o de ocio. Sí, aquí hice ya mis anotaciones sobre la gestión y la economía. No la identifico, no pensé que era de Chihuahua, de hecho. No sé, Es, compañeros de Chihuahua. Gabriela, ¿de qué sede nos acompaña usted? adelante. También me parece que es de Chihuahua, probablemente. Es darle paz. Ujú. No sé qué, Gabriela Viguera. ¿Nos escucha, Gaby? Es darle. Tiene el micrófono abierto. Bueno, no, y si de todos modos es Alan el que lo hace, pues yo aquí me la toco sin problemas. Sí, ¿Algo más que quisieran abordar? Estamos a 8 minutos de terminar esto. ¿Todo bien? todo muy bien. Agradecerte, Uriel.
Agradecerte porque sin duda estas atenciones a cuidador primario pues van a influir bastante también en la calidad de las atenciones que se le brindan a la persona que cuidamos, con la que mayormente estamos, pero sin dejar de lado esta autonomía, esta autosuficiencia también de las personas que voluntariamente de mucho corazón invierten su tiempo en cada uno de sus hijos, familiares, nietos, a veces hasta vecinos. Me ha tocado aquí estar atendiendo a personas que se unieron a la causa, no directamente por un familiar, sino por un vecino que veía que no contaba con el apoyo de familiares y ha sido red de apoyo para uno o más personas que tenemos aquí. Entonces, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto a todas estas personas y pues sigamos trabajando también para su propio cuidado. Gracias, Carla. Penny. De igual manera, Uriel, agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, el compartir con nosotros y sin duda alguna también el foco pues es hacia ustedes como cuidadoras, como cuidadores, el darse el tiempo de conocer lo que es el síndrome del cuidador primario y realmente si reconocimos que estamos presentando alguna de las situaciones que mencionamos hoy, de verdad hacer la invitación en no dejarlo en saco roto, como decimos por ahí, sino hacer algo al respecto. ¿Por qué? Sí. Porque como ya lo vimos, un estrés constante nos va a llevar a una ansiedad y nos va a llevar a complicaciones más graves que si queremos continuar haciendo la labor que con tanto amor hacemos hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos o nuestro familiar con discapacidad, pues hay que cuidarse. Entonces, para cerrar, si tú me lo permites, Uriel, me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy rapidito. Rápidamente hay que pensar en 3 personas que para ustedes sean importantes. ¿Ok? Piénsenlo. Y si alguien está listo o lista, lo invito a que levante su mano o que lo... ¿Ok? ¿Listo, Uriel? Yo participo, yo no participo. Claro, claro que puedes participar. ¿Me quieres compartir los 3 nombres que pensaste? Sí, este es mi hermano gemelo, Eliezer, mi hermana mayor, Natalie, y mi pareja, Evelyn. ¿Ok? Y me gustaría preguntarte, ¿en qué lugar estás tú? Yo estoy por encima de todos ellos. ¿Ok? Si se fijan, Uriel me dijo 3 nombres, ¿sí? Me dijo su hermano, me dijo su pareja, y me dijo familiares, amigos, etcétera, pero a veces se nos olvida, pues, que también estamos nosotros primero. Entonces, aquí rescato el comentario de Uriel de, yo me tengo que poner en primer lugar antes que la persona con discapacidad, porque si yo en un inicio no estoy bien, difícilmente va a poder estar bien la otra persona. O bien también ponernos en un plano horizontal donde todos cabemos todos, porque el amor es así de grande y así el amor propio, el cuidado que nos damos a nosotros mismos también está en ese plano igualitario de nuestra madre, nuestro hijo, nuestra pareja, hermanos, hermanas, sí, porque a veces creemos que, bueno, al menos en mi caso, digo, ponerme a mí en primera fila y después a ellos, pues sí me generaría como esa situación conflictiva pues porque tengo una niña, ¿verdad? Que evidentemente requiere de mi apoyo, digo, estamos en ese plano horizontal, así en igualdad. Yo creo que aunando a lo que comentan ustedes, compañeras, una de las cosas que yo he tenido en los 10 años que tengo de dedicarme en la terapia y lo comparto con las compañeras también, es que pocas personas van a entregar su vida por otra. Todos estamos preocupados por llevar nuestro proyecto de vida, todos estamos preocupados por acabar la carrera, por casarnos, por tener hijos, por el emprendimiento o lo que sea. Pero hay personas que sí lo hacen, los papás o las personas que se encargan del cuidado de otras personas, o sea, los cuidadores. O sea, es así como es difícil pensar que yo diga, mi hermano va a sacrificar sus proyectos de vida por mí o por los míos. Lo veo bien difícil, lo veo muy difícil. Sí lo haría, ¿no? Pero es como con ciertas cosas. Pero los cuidadores primarios han entregado su vida, sus proyectos, su tiempo y su esfuerzo para las personas que están cuidando. Entonces, yo creo que es regresarles un poquito de lo mucho que dan. Esto no es como decirles, es que suelten la responsabilidad y que se hagan cargo a los demás. No, es decirle, oye, sí necesitamos, pero tómate regreso cambio porque me estás dando de más. Es decirte que te va a regresar parte de esta inversión que haces y que puedas utilizarla en ti mismo.
Sí. Sí. Y creo también, Uriel, que esto lo tiene también que desarrollar el cuidador, verse importante y enseñarles a los demás que también ellos son importantes, que sí están haciendo gestos de cuidado bastante tiempo, pero también decirle al otro, bueno, también requiero descanso, ¿verdad? No en términos de reproche ni de reclamo, sino hoy me siento cansada, voy a dormirme un rato, con acciones que también sean importantes ellos para los demás. Bien. Bueno, pues damos por terminada esta sesión y les reitero cualquier cosa, duda que tengan, está la compañera Carla en psicología. Acá estoy yo también en Chihuahua, pero igual cualquier cosa, Carla, Penny, estoy para ayudarles, a las compañeras también. Dina, Guadalupe, Marta y Victoria, ¿verdad? Sí, es. Soy bien malo con los nombres, disculpen, pero sí me los aprendí todos. ¿Sale? Gracias a Gracias. todas también a todas y a todos por darse el Sí. tiempo de acudir el día de hoy. Les vamos a pasar una pequeña encuesta. De verdad, es suma importancia que nos contesten esta encuesta. Todos sus datos están protegidos, es confidencial. Entonces, con toda la confianza del mundo, respóndanla. Yo les Muchísimas pediría que la respondan con completa sinceridad, ¿sí? Porque no, les digo, hay que hablar con el estado de ánimo en el que nos encontramos. No se van a sentir, esto no es para juzgarlos de ninguna manera, es todo lo contrario, es para evaluar cómo se encuentran. correcto. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bye.